Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Vamos a empezar con la clase teórica del día de hoy con el tema de anatomía del intestino grueso. Preguntarles si logran escucharme con claridad y logran ver la diapositiva en sus pantallas. Buenas tardes, doctor. Sí, se escucha bien. Bueno, vamos a empezar con la clase teórica del día de hoy. Vamos a empezar con aspectos generales que nos van a ayudar a entender y comprender ciertas patologías en relación al intestino grueso. Como definición, ¿a qué nos referimos con intestino grueso? Es la porción terminal del tubo digestivo que se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano, ¿no? Entonces, todo esto va a abarcar el intestino grueso. El intestino grueso, las características que presenta, se va a dividir en cuatro. La parte del ciego, que es a continuación de la válvula ileocecal. Luego tenemos al colon, que se subdivide en colon ascendente, transverso, colon descendente, el colon sigmoide. Luego tenemos al recto y luego tenemos al ano. Se considera que el intestino grueso normalmente tiene una longitud de 1.5 metros. Como ya me habíamos dicho, que se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano, ¿no? En cuanto a la conformación externa, el intestino grueso no es liso. Durante su trayecto presenta ciertas gibosidades separadas entre sí. Estas gibosidades o boleaduras se van a llamar austras. En cuanto a su recorrido, presenta tres cintillas longitudinales que son conglomerados de tejido muscular. Y estos conglomerados se van a llamar tenias. En cuanto a las tres tenias, un aspecto que hay que tener conocimiento, que la tenia anterior presenta la presencia de los apéndices epiploicos. Acá tenemos al intestino grueso, que hemos dicho, que tiene una longitud aproximadamente de 1.5 metros, que se subdivide o que se divide en ciego, el colon, con sus tres porciones, colon ascendente, colon transverso, colon descendente y el colon sigmoide, luego tenemos el recto y luego tenemos el ano. En cuanto a ciertas características, la superficie no es lisa, presenta ciertas abolladuras o gibosidades separadas entre pliegues. Estas abolladuras son las austras, ¿no? Y acá tenemos la presencia de las tres tenias, ¿no? Pero sin embargo, un aspecto bien importante que la tenia anterior presenta la presencia de los apéndices epiploicos, que son estas imágenes de grasa que ven en la diapositiva, ¿no? En cuanto a la configuración interna, algunos libros mencionan que tiene tres capas. La serosa, la capa muscular con las dos capas, la, la capa muscular longitudinal, la capa muscular circular, luego tenemos a la mucosa. Pero sin embargo acá vamos a tomar cuatro capas: la túnica serosa, la túnica muscular, la túnica celulosa y la túnica mucosa. El colon tiene el color que se menciona en los libros de ceniciento. Presenta pliegues semilunares o crestas, que son estas, los pliegues semilunares o crestas. Entre estas crestas tenemos las abolladuras que son las austras. Ya empezando con ciertas características de las partes del intestino grueso, vamos a hablar acerca de la porción del ciego. El ciego inicia desde la desembocadura del ilion terminal, con la presencia de la válvula ileocecal, y a nivel del borde inferior de la válvula ileocecal, todo lo que está por debajo va a ser catalogado como parte del colon, que es el ciego, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, es la porción del intestino grueso situada por debajo
del plano horizontal, del borde inferior, del labio inferior, de la válvula ileocecal. Todo lo que está por debajo se va a denominar ciego. El ciego tiene diámetros de 6 por 6 centímetros en cuanto a la normalidad. Cuando en situaciones patológicas el ciego puede ser mayor a estos 6 centímetros. Puede haber un ciego de 10 centímetros por 10 centímetros, sí, ciegos de más de 15, 20 centímetros en casos patológicos como el vórvulo de ciego, ¿no? Tiene el aspecto de un embudo con un orificio superior en cuanto a su situación y medios de fijación. Generalmente el ciego está situado a nivel de la fosa ilíaca derecha, pero sin embargo por malrotaciones del intestino delgado, en la formación del intestino delgado y grueso, este ciego algunas veces puede estar en situación alta, puede estar localizado a nivel del flanco derecho o en otros casos a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Pero generalmente, en la mayor parte de las personas está situado en la fosa ilíaca derecha. Se encuentra fijo por el peritoneo, así como por la conexión que tiene con el intestino. O sea, los medios de fijación del ciego van a ser a través del peritoneo que presenta con la conexión con el colon ascendente y la raíz del mesenterio del intestino del ilion terminal. Generalmente se considera que el ciego, hablando de todo el intestino grueso, es una región móvil. Es una región móvil. Cuando hablamos de patologías de obstrucción intestinal, las obstrucciones intestinales se van a dar en regiones móviles. ¿Y en qué regiones móviles existen el intestino grueso? Tenemos al ciego, luego tenemos al colon transverso y luego tenemos al colon sigmoide. Son las tres regiones que van a presentar torsiones a nivel del intestino grueso. En cuanto a la configuración exterior, se considera que tiene cuatro caras, una cara anterior, una cara posterior, una cara externa y una cara interna o medial, con una extremidad superior del embudo que se continúa con el colon ascendente y una extremidad inferior o fondo del embudo. La cara anterior, ¿qué relación tiene con la pared anterior? Cuando hay contenido en el intestino delgado, pero cuando el intestino delgado está vacío, la cara anterior puede relacionarse con las asas intestinales. En relación a la cara posterior está relacionada con el peritoneo, con la pared posterior de la fosa ilíaca derecha. Se considera con el tejido subperitoneal, con la presencia del espacio comprendido entre este peritoneo, que está conformado entre la fascia ilíaca y el arco coronario. Este espacio se va a denominar el espacio de Brovers, ¿no? Está situado en la cara posterior, o sea, está relacionada con la cara posterior del ciego. En cuanto a su cara interna, va a estar relacionada con asas del intestino delgado. Como tiene conexión con la porción del ilion terminal, presenta la desembocadura. Forma dos ángulos. Además, por debajo de este orificio de la válvula ileocecal, a 2 a 3 centímetros, se considera que está el orificio del apéndice cecal o apéndice vermicular. La cara externa se va a relacionar con la fascia ilíaca y con la pared lateral del abdomen, ¿no? Es muy importante tener conocimiento en cuanto a las relaciones que presenta el ciego. En cuanto a la configuración interior, se encuentran tres fosas principales a nivel del ciego. Yendo de superior a inferior, vamos a tener primero la presencia de la válvula ileocecal, la primera fosa. Otro nombre que llega a tener es la válvula de Bowen, correspondiente al primer surco transversal. La segunda fosa presente es el orificio apendicular, que está situado a 2 a 3 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. Y la tercera fosa es
propiamente dicho, el apéndice secal, que es una prolongación del ciego implantada 2 a 3 centímetros por debajo de la válvula secal. O sea, tenemos esas tres fosas. Tenemos acá el ciego, que habíamos dicho que presenta cuatro caras, anterior, posterior, externa e interna, un orificio superior del embudo y un extremo inferior que es el fondo. Las tres fosas, la válvula ileocecal, el orificio del apéndice vermicular y propiamente la prolongación que sería el apéndice secal. En cuanto a las características del apéndice secal, esto ya lo han visto en el tema de apendicitis, ¿no? De acuerdo a su dirección, la cual es muy variable y en la literatura menciona que la posición más frecuente es la retrocecal, en un 60-70% de los casos. Puede ser descendente cuando se dirige a la fosa ilíaca, o puede ser con dirección hacia la pelvis, dirección descendente interna, cuando está relacionada con la vejiga, el recto y el ovario. Puede ser ascendente, cuando está en relación a la cara anterior del ciego y puede llegar inclusive a la cara anterior del colon ascendente. Puede ser interna, cuando está relacionada por debajo o por delante del ilion, del intestino delgado o la parte del ilion terminal. Puede ser externa, cuando se dirige por fuera y está en relación con la fase ilíaca. En cuanto a la constitución anatómica, tanto el ciego como la parte del apéndice van a tener las tres túnicas que habíamos mencionado. La túnica serosa, la túnica muscular, la celulosa y la túnica mucosa. En cuanto a la túnica serosa, es un recubrimiento del peritoneo que va a abarcar tanto en la parte anterior como en la parte posterior del ciego. El peritoneo del apéndice lo envuelve totalmente hasta el vértice. Se considera que va a haber la presencia de dos ángulos o dos facitas externamente en el ciego. Una que es el ángulo ileocecal superior, que está delimitada por delante del pliegue mesentérico secal, o sea, el pliegue del mesenterio terminal del ilion terminal, ¿no? Y por detrás por el mesenterio. Es el ángulo ileocecal. Luego tenemos el otro ángulo, fosita ileocecal inferior. Otro nombre que tiene es iliopendicular de Genescu y es menos constante que el anterior. Es en la parte inferior de la implantación del ilion terminal con el ciego. En cuanto a la túnica muscular, esta túnica muscular va a estar conformada por dos planos. De afuera adentro vamos a tener las fibras musculares longitudinales y la capa interna va a ser las fibras musculares circulares. En relación a la capa celulosa, está formada por tejido conjuntivo y fibras elásticas. La capa mucosa tiene un epitelio cilíndrico, ¿no? En cuanto a los vasos y nervios, que es importante conocerlo. Tanto el ciego como el apéndice van a estar irrigados por ramos arteriales de la arteria ileocecal. Y esta arteria ileocecal va a ser rama de la cólica derecha inferior. Y la cólica derecha inferior va a ser rama de la arteria mesentérica superior. La arteria apendicular nace del tronco ileocecal, ¿no? La arteria apendicular o arteria ileoceco-apendicocólica, que es el otro nombre, nace de la arteria ileocecal y la arteria ileocecal de la arteria ilíaca derecha y la arteria ilíaca derecha de la arteria mesentérica superior. En relación a las venas, el drenaje, se originan de los capilares y forman troncos que van a la vena mesentérica superior y la vena mesentérica superior va a ir a conformar con la esplénica la vena cava, la vena porta, la vena porta. Estas son las
túnicas que habíamos mencionado, la túnica serosa, la túnica muscular, la túnica celulosa y la túnica muscular, ¿no? Acá tenemos la irrigación del apéndice cecal y de la parte del ciego, ¿no? Está irrigado por la arteria iliocecoapendicocólica, la arteria iliocecal, la que va directamente a la arteria iliocólica derecha, y la arteria iliocólica derecha va a nacer de la arteria mesentérica superior. Ya hablando de la otra parte del colon o del intestino grueso, tenemos al colon con sus tres porciones. Ya empezando con la porción del colon ascendente, es la parte que prosigue del ciego y va a ir y va a abarcar hasta el ángulo hepático. Se considera que tiene una longitud de unos 10 centímetros aproximadamente. Se relaciona, igual que el ciego, vamos a mencionar que tiene 4 partes. Una parte anterior, una parte posterior, una cara externa y una cara interna, ¿no? En relación hacia adentro, se relaciona con las asas del intestino delgado. Por detrás, con el riñón derecho. Hacia adelante, por la pared abdominal anterior. Y por fuera, por la pared lateral del abdomen. Esas son las relaciones que presenta. Pues acá tenemos las porciones del colon ascendente, que es continuación del ciego, que tiene una longitud de 10 centímetros y que va a ir a abarcar hasta el ángulo hepático. Luego tenemos al colon transverso. El colon transverso va a abarcar desde el ángulo hepático hasta el ángulo esplénico. ¿Y cuáles son las características que presenta este colon transverso? Se considera una longitud que presenta de 50 centímetros. Al igual que las demás partes que ya hemos hablado, tiene relaciones en la cara anterior, cara posterior, cara superior y cara inferior. Por delante se va a relacionar con el epiplón mayor y la pared abdominal. Por detrás, en relación con el mesocolon transverso. Por arriba, por la cara inferior del hígado, de derecha a izquierda, por la vesícula biliar, por la parte del estómago, la curvatura mayor, y la cara inferior del vaso. Y por debajo, por las asas intestinales. Se considera también una relación intermedia, que se relaciona con la cara anterior del riñón derecho, con la segunda porción del duodeno, la cara anterior de la cabeza del páncreas, los vasos mesentéricos superiores y la cuarta porción del duodeno y la cara anterior del riñón izquierdo. Entonces acá tenemos las partes del intestino grueso, ¿no? Pero ya hablando del colon, tenemos el colon ascendente, colon transverso que ya habíamos mencionado. Ahora vamos a mencionar sobre las características del colon descendente. El colon descendente se extiende desde el ángulo esplénico hasta la altura de la cresta ilíaca. Hasta la altura de la cresta ilíaca. Hasta este segmento vamos a denominar como colon descendente. La longitud que presenta el colon descendente se considera que mide aproximadamente 12 centímetros. El colon ascendente dijimos que son 10 centímetros. El colon descendente 12 centímetros. Las relaciones que presenta igual por delante, por detrás, a nivel medial, a nivel lateral. Por detrás, por el borde externo del riñón izquierdo y la pared abdominal posterior. Por delante, por las asas intestinales, delgadas. Externamente, por la pared lateral del abdomen y en relación medialmente por las asas intestinales, delgadas. Luego tenemos al colon sigmoide. El colon sigmoide se divide en dos. Se va a dividir en colon ilíaco y colon pélvico.
El colon sigmoide se va a iniciar desde la cresta ilíaca hasta la deflexión peritoneal que presenta de la cavidad abdominal. Esta tiene dos porciones. El colon ilíaco o fosa ilíaca interna tiene una longitud de 15 centímetros. Describe una concavidad hacia adentro. Presenta relaciones por delante, por la pared abdominal, por detrás, por el músculo psoas ilíaco y la fascia. Entonces, esta parte del colon ilíaco se va a relacionar por delante, por la pared abdominal, hacia atrás, por el músculo psoas que transcurre por acá. En cuanto al colon pélvico, mide 45 centímetros. Se extiende del borde inferior del estrecho superior con un recorrido transversal. Luego se inclina hacia abajo, atrás y adentro, hasta la tercera vértebra sacra, donde se continúa con el recto. Entonces, dentro del estrecho superior, el colon pélvico tiene una longitud de 45 centímetros, ¿no? Tiene un trayecto transversal hacia abajo, hacia adentro, ¿no? Y va a terminar a nivel de la tercera vértebra sacra. Luego tenemos al recto. El recto se extiende desde la tercera vértebra sacra para terminar a nivel del ano. La longitud que presenta el recto son 15 centímetros, 12 centímetros pélvico y 3 centímetros anal. Presenta una dilatación en la porción superior llamada ampolla, donde se va a almacenar las heces fecales, luego se estrecha hacia su parte anal, que son los últimos 3 centímetros. Está situado por delante del sacro y el coxis, está detrás de la vejiga y la próstata en relación al hombre. En relación a la mujer está por detrás del útero y la vagina. Esas son las relaciones que presenta el recto, ¿no? La parte terminal del intestino grueso. En cuanto a su configuración externa, presenta surcos en número variable, que se limitan en amolladuras. Presenta una configuración interna. A nivel ampollar, presenta pliegues transversales. En su porción anal, últimos 3 centímetros, presentan columnas o las válvulas de Morgani, donde van a desembocar las secreciones de las diferentes glándulas. Y hablando de irrigación, es muy importante conocer esto, ya hablando más adelante de patologías como el infarto mesentérico, infarto intestinal o trombosis mesentérica. Es muy importante conocer esto porque de acuerdo a esto vamos a conocer el grado de magnitud de la enfermedad, si esta es arterial o si esta es venosa, ¿no? En cuanto a la irrigación, la parte del intestino delgado está irrigada por la arteria mesentérica superior. Pero ya hablando del intestino grueso, la parte desde el ciego, apéndice secal, colon ascendente y parte del colon transverso está irrigado por la arteria mesentérica superior. La otra rama que irriga al resto del colon, el colon transverso del lado izquierdo, el colon descendente, el colon sigmoide, parte del recto, va a estar irrigado por la arteria mesentérica inferior. Tanto la arteria mesentérica superior como la arteria mesentérica inferior tienen una comunicación. Lo que en los libros mencionan esta comunicación como el arco de Riolano. Las venas llevan el recorrido igual que las arterias, por si acaso, ¿no? Las arterias van a tener una comunicación con las venas, ¿no? En cuanto a la irrigación del recto,
El recto tiene una característica especial, porque no solamente está irrigado por una arteria, sino está irrigado por tres troncos arteriales. La arteria hemorroidal superior es rama de la mesentérica superior, ¿no? La arteria mesentérica superior tiene la arteria ilíaca izquierda, las arterias sigmoideas y la arteria hemorroidal superior. En relación a la arteria hemorroidal media, es rama de la ilíaca interna. No la tenemos acá. Acá tenemos rama de la ilíaca interna. Y la arteria hemorroidal inferior nace directamente de la arteria pudente interna. Esas son las tres características en relación a la irrigación del recto. No está irrigado por una arteria, está irrigado por tres troncos. En cuanto a la irrigación del recto, ya hablando del drenaje, el drenaje venoso en el recto igual tiene una característica especial. La vena hemorroidal superior va a drenar a la vena mesentérica superior y la vena mesentérica superior luego va a drenar a la vena porta. En relación a la vena hemorroidal media, esta va a drenar a la ilíaca interna, igual que la arteria hemorroidal media. La vena hemorroidal inferior drena a la pudenda interna, igual que la arteria hemorroidal inferior. Son características que hay que tomar en cuenta en ciertas patologías. La inervación que presenta el colon. Hasta el tercio proximal del colon transverso, la inervación es parasimpática, proviene del nervio vago, del duodécimo par craneal, mientras que más distalmente recibe ramas del plexo sacro. Este localizado a nivel de la sacra 2, a nivel de la sacra cuarta. Y la inervación simpática procede de los nervios esplénicos lumbares y los plexos sacros. Entonces tenemos las dos inervaciones a nivel del colon por el parasimpático y el simpático, ¿no? De la misma forma, en la inervación del recto tenemos al sistema simpático que va a originarse de los plexos hemorroidales. Y los nervios aquilios por el plexo sacro y por el nervio anal, rama del pudendite. Bueno, ya esto es un poco complejo para ustedes. Lo que tienen que tener en cuenta son aspectos generales. Cómo está constituido, cómo está conformado el intestino grueso, como ya habíamos mencionado, las partes que tiene el intestino grueso, con sus subdivisiones, las características a nivel externo e interno, las características de cada porción del intestino grueso, las relaciones que presenta y algo muy importante, la irrigación que presenta, ¿no? Son aspectos que hay que tomarlos en cuenta y conocerlos, porque de acuerdo a esto vamos ir viendo más adelante sobre el tema específico de la trombosis mesentérica para comprender mejor esta patología, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Si no hay ninguna pregunta o duda, vamos a culminar con la clase teórica del día de hoy. Que tengan un buen resto del día y nos vemos hasta el próximo tema avanzar. Hasta luego, muchachos. Hasta Gracias, luego, doctor. doctor. Hasta Gracias. luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.